¿Qué pasaría si la muerte no fuera un final, sino una etapa de profunda transformación? Durante siglos se han ocultado conocimientos ancestrales que describen día a día el viaje del alma después del último aliento. Este video es una guía sagrada basada en un manuscrito olvidado que reaparece para recordarnos una verdad poderosa. Lo que hacemos en vida resuena más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la materia. Acompáñame en este recorrido profundo de 31 días hacia la expansión de la conciencia. No necesitas temer a la muerte, solo necesitas comprenderla. ¿Qué harías si, removiendo el polvo de un sótano abandonado, te toparas con un manuscrito cubierto por una tela envejecida, sellada con símbolos que parecen susurrar desde el otro lado del tiempo? No es una simple reliquia, no es un libro cualquiera, es un mapa detallado del tránsito del alma, tan impactante que fue ocultado, censurado y en ocasiones reducido a cenizas en hogueras públicas. No por contener maldad, sino por revelar la verdad más temida, que la muerte no es un final, sino un umbral. La historia más persistente sobre su descubrimiento nos remonta al siglo XVII, cuando un grupo de monjes benedictinos restauraba una antigua abadía enclavada en las montañas del sur de Francia. Durante la renovación de una cripta, encontraron una pared hueca y tras abrirla, hallaron un paquete envuelto en lino antiguo, cubierto por inscripciones en hebreo, griego y un lenguaje aún indescifrado. Dentro descansaban unas páginas escritas en tinta roja y negra. El contenido no tardó en perturbarlos. Aquel texto describía con una precisión poética y perturbadora lo que ocurría con el alma durante los 31 días posteriores a la muerte física. No eran relatos simbólicos, sino un itinerario vibracional. Paso a paso, día tras día, el alma transita por umbrales de conciencia, memorias, juicios internos, encuentros espirituales y decisiones trascendentales. Todo en un lenguaje que combinaba instrucción ritual, visión mística y resonancia emocional. Pero esa no es la única versión de su origen. En el siglo XIX, un médium inglés aseguró haber canalizado, durante sesiones de trance profundo, las mismas revelaciones. Las voces, según él, provenían de un lugar intermedio, un umbral entre dimensiones. Lo más inquietante fue que su contenido coincidía, palabra por palabra, con fragmentos del manuscrito hallados siglos antes por los monjes. Algunos investigadores esotéricos incluso vinculan el texto con una civilización anterior a Sumeria, desaparecida sin dejar rastro, salvo algunas huellas dispersas entre códices, pirámides y órdenes místicas. Se dice que esta cultura poseía un entendimiento profundo del ciclo vida-muerte como proceso de aprendizaje del alma, y que los 31 días descritos no son una invención, sino una etapa universal inscrita en el tejido mismo de la conciencia. ¿Y por qué fue ocultado? ¿Por qué temer tanto a este conocimiento? Porque desafía los cimientos de los sistemas de poder espiritual y dogmático. Si se acepta que el alma continúa su existencia con total lucidez, que posee libre albedrío aún después de la muerte y que nuestra vida forma el camino que recorreremos más allá del cuerpo, entonces las estructuras de control basadas en el miedo colapsan. Nadie puede manipular a quien ya no teme morir. Algunas copias fueron destruidas, otras, según rumores, fueron confiscadas y ocultadas en los archivos secretos del Vaticano. Se habla incluso de intentos por reescribir su contenido para suavizarlo o distorsionarlo. Pero la esencia sobrevive, en símbolos egipcios, en pasajes del bardo Todol tibetano, en rituales indígenas que duran 31 días exactos, en las experiencias cercanas a la muerte relatadas por miles. Este conocimiento no pertenece a una religión, es un eco universal.
una cartografía del alma que resuena en los rincones más profundos del inconsciente colectivo. El manuscrito, más que un texto, es un espejo que no muestra el rostro que tenemos, sino el que seremos cuando el cuerpo se calle y el espíritu empiece a hablar. Quien se atreve a leerlo no vuelve a ser el mismo, porque una vez que sabes que la muerte es solo el inicio de un viaje sagrado, todo cambia. La urgencia de vivir con verdad, de sanar las heridas, de amar sin reservas, se vuelve inevitable. Y ese es su mayor peligro, que nos obliga a despertar, antes de que sea demasiado tarde. Día 1. La separación del cuerpo. La muerte no llega como un portazo que se cierra de golpe. Llega como una brisa silenciosa, una vibración sutil que corta el lazo entre el espíritu y la carne. El primer día del tránsito es quizá uno de los más desconcertantes para el alma, porque comienza con una sensación extraña: estar y no estar, ver pero no ser visto, oír sin ser oído y sobre todo sentir que algo ha cambiado de manera irreversible. Este día está marcado por un evento delicado y profundamente simbólico: la ruptura del llamado cordón de plata. Este vínculo energético, descrito en múltiples tradiciones esotéricas y mencionado incluso en el Eclesiastés bíblico, es el hilo que conecta al alma con el cuerpo físico. Mientras permanece intacto, la conciencia sigue vinculada al mundo material. Pero cuando se rompe, el alma queda liberada. No muerta, sino liberada. El momento de esa desconexión puede presentarse de formas muy distintas. En algunas almas ocurre con suavidad, como si una bruma se despejara y dejara ver el horizonte espiritual. En otras, especialmente si la muerte fue repentina o traumática, se siente como un desgarro. Hay quienes describen ese instante como una especie de estallido vibracional, un zumbido interno seguido de una paz absoluta. Lo que es común en casi todos los relatos es lo siguiente: ya no hay dolor físico, el cuerpo ya no duele, las limitaciones han quedado atrás. Sin embargo, esto no significa que el alma comprenda de inmediato lo que está ocurriendo. En los primeros minutos, muchas almas no aceptan que han muerto. Se ven a sí mismas desde arriba, observan su cuerpo inerte, a los médicos o familiares rodeándolo, pero no pueden intervenir. Tratan de gritar, de mover objetos, de abrazar, pero ya no tienen densidad. Sus manos pasan a través de las cosas. Su voz no tiene eco en el plano físico. Este estado se conoce como fase de negación espiritual. La mente, aún vinculada a la identidad terrenal, se aferra a la idea de seguir viva, de que todo es un sueño, un error, una ilusión pasajera. Es una especie de niebla existencial que impide al alma reconocer su nueva condición. Y en esa niebla, el alma se vuelve vulnerable, pero no está sola. Aunque no lo perciba aún, a su alrededor ya se encuentran uno o más guías espirituales. Seres cuya vibración es tan sutil que no interfieren, pero que observan atentamente cada paso. No están ahí para forzar el despertar, sino para sostener. Esperan pacientemente a que el alma tome conciencia. Su presencia no es espectacular ni invasiva, es amorosa, envolvente y silenciosa. Cuando la persona ha cultivado prácticas espirituales en vida, meditación, contemplación, aceptación de la muerte, este primer día se vive con más fluidez. El alma reconoce el tránsito, incluso lo saluda. Pero si la muerte fue violenta, inesperada, o si la vida estuvo dominada por el miedo, el apego o el materialismo, la resistencia es mayor, y con ella el dolor emocional. Este día marca el umbral, es el momento en que se inicia el verdadero viaje. El alma ya no está sujeta al tiempo lineal ni a la lógica racional. Está suspendida entre mundos, un pie aún en la tierra, otro en una dimensión aún sin forma. Esta frontera no es solo espacial, es emocional y energética. El alma empieza a recordar que no es su cuerpo, que no es su historia, que hay algo más.
Aquí comienza el desapego, aquí empieza el regreso a casa. Días 2 al 4. Toma de conciencia de la muerte. La separación del cuerpo físico ha ocurrido, pero la verdadera comprensión de la muerte aún está lejos. Entre el segundo y el cuarto día, el alma transita por un territorio confuso y a veces doloroso. El proceso de darse cuenta de que ya no pertenece al mundo que conocía. Esta etapa no está marcada por la oscuridad ni por el juicio, sino por una sutileza desconcertante. La realidad se vuelve blanda, líquida, inasible, como si el alma caminara dentro de un sueño espeso, donde todo lo que fue sólido comienza a perder su consistencia. En este periodo, el alma se mantiene cerca de lo conocido, visita los espacios donde vivió, observa a sus seres queridos, intenta repetir acciones que antes eran automáticas, abrir una puerta, encender una luz, llamar por teléfono, pero nada responde. Los objetos no reaccionan, las personas no la ven. El mundo ha dejado de ser un escenario interactivo, ahora es solo un reflejo. Es en este momento que la conciencia empieza a percibir algo inquietante. El mundo sigue sin ella. Las conversaciones continúan, los relojes avanzan, los días amanecen. La vida se despliega, sin su presencia. Esta constatación no ocurre de golpe, llega en ráfagas, como oleadas que erosionan la idea de que aún se está vivo. Primero, una sospecha, luego, una incomodidad, finalmente, una certeza. En muchas culturas, este periodo se refleja en los rituales de los 3 primeros días tras la muerte. No es casualidad. Durante este intervalo, la vibración del alma todavía está lo suficientemente cerca del plano terrenal como para sentir las emociones de los vivos, percibir oraciones, escuchar plegarias. Cada palabra de amor, cada lágrima sincera, cada vela encendida actúa como un puente luminoso que ayuda al alma a atravesar este mar de niebla. Son recordatorios de que algo ha cambiado, pero también de que no está sola. En esta fase, el alma se mueve en lo que se conoce como el plano astral inferior. Este plano no es un castigo ni un limbo, sino una réplica vibracional del mundo físico. Aquí, los pensamientos y emociones todavía tienen peso. La tristeza, el apego, la nostalgia, todo eso toma forma. El alma puede ver escenarios repetirse, como si el universo estuviera tratando de mostrarle algo: su funeral, los llantos de sus hijos, las reacciones de quienes la amaron o temieron. Cada escena contiene una clave, una invitación a soltar, pero no todas las almas reaccionan igual. Algunas aceptan con serenidad su partida, otras se aferran, gritan, lloran, imploran regresar. Algunas se niegan rotundamente a aceptar su estado y continúan merodeando lugares familiares, repitiendo patrones, tratando de reparar lo que quedó inconcluso. Esta resistencia puede mantenerlas atrapadas, desconectadas tanto de la tierra como del más allá. Aún así, hay señales. En ciertos momentos, presencias sutiles aparecen en el horizonte vibracional. Son guías, protectores, seres que esperan el instante justo para manifestarse. No interrumpen, no imponen, solo observan, como si supieran que este reconocimiento debe ser interior. Ellos sostienen el espacio para que el alma despierte por sí misma, sin violencia, sin urgencia. Este es el umbral de la aceptación. No es aún la entrega total, pero sí el inicio del verdadero tránsito. Aquí comienza a germinar la comprensión de que lo que se llamó vida era solo un capítulo, y que la existencia, en su verdad más profunda, nunca termina. El alma empieza a recordar, y ese recuerdo, aunque todavía vago, será la llave que abra la puerta del próximo portal: el encuentro con la verdad. Días 5 al 7. Revisión de vida y juicio interior. Pasados los primeros días de confusión y negación,
el alma comienza a entrar en una etapa de revelación interna. Entre el quinto y el séptimo día, el velo se vuelve más delgado. Ya no hay necesidad de buscar afuera, porque todo lo importante empieza a surgir desde adentro. Es entonces cuando ocurre uno de los procesos más intensos y transformadores del tránsito post-mortem: el juicio interior, también conocido como la revisión de vida. A diferencia de las ideas tradicionales que presentan un tribunal divino o deidades furiosas evaluando cada acción humana, aquí no hay jueces externos, no hay condena ni recompensa impuesta. El alma se convierte en su propio espejo. No solo recuerda, sino que revive cada uno de sus actos, pensamientos y decisiones. Pero lo hace desde una perspectiva imposible de alcanzar en vida: la totalidad. Ya no se observa a sí misma desde su ego, sino desde la conciencia expandida. Vuelve a vivir situaciones clave, pero esta vez desde todos los ángulos. Siente el efecto de sus palabras sobre los demás. Siente cómo dolió una ofensa no dicha, cómo sanó un gesto de bondad olvidado. Si en vida causó daño, ahora lo experimenta desde dentro del corazón ajeno. Si alguna vez fue compasiva, ahora recibe ese eco como bálsamo. No hay escape. La verdad se manifiesta en su forma más pura. Este proceso no es secuencial ni cronológico. Es multidimensional. Cada experiencia ocurre de manera simultánea, como si el tiempo se deshiciera para dar paso a un campo de conciencia en el que todo lo vivido se revela de forma directa. El alma percibe patrones que antes le eran invisibles: decisiones tomadas por miedo, repeticiones inconscientes, vínculos que no cerraron, lecciones no aprendidas. Pero también descubre su luz, su capacidad de amar, sus gestos silenciosos de bondad que jamás fueron reconocidos. Y ante esta visión total emergen dos posibilidades: hundirse en la culpa o abrazar la aceptación. Hay almas que, al enfrentarse con sus errores, se paralizan. El dolor emocional se convierte en un peso que las retiene, las arrastra hacia planos densos. Se juzgan con dureza, olvidando que el propósito no es castigar, sino comprender. Por otro lado, hay almas que, incluso al ver sus fallos, logran sostener la mirada con compasión. Aceptan sus errores, reconocen su sombra y en ese acto de humildad se liberan. La diferencia entre una y otra reacción está en lo que cultivaron en vida. Aquellos que desarrollaron reflexión, autoobservación, silencio interior, tienen mayor capacidad para mirar con lucidez. No porque hayan sido perfectos, sino porque aprendieron a sostener la verdad sin huir de ella. Esa madurez espiritual se vuelve ahora una brújula. En ciertos casos, seres de luz acompañan esta revisión, no para dictar sentencia, sino para ayudar al alma a integrar lo que ve. Actúan como facilitadores del entendimiento. A veces, basta una mirada de estos seres para que el alma comprenda que todo fue parte de un aprendizaje, que incluso el error, si es asumido con conciencia, se transforma en sabiduría. El juicio interior no es el fin del camino, es apenas un cruce esencial. Lo que ocurra aquí determina cómo el alma seguirá adelante. Si el alma se aferra al pasado, quedará atrapada en una espiral emocional. Pero si elige el perdón, a sí misma, a los otros, al mundo, se abre un nuevo horizonte. Uno donde la carga se disuelve y lo que queda es solo lo esencial, la conciencia desnuda, lista para cruzar al siguiente portal. Porque tras la verdad revelada llega el momento de atravesar las sombras más densas. El umbral espera. Días 8 al 10. El umbral. Después de la revisión de vida, el alma ya no es la misma. Ha sido testigo de su luz y de su sombra, de sus aciertos y omisiones. La ilusión de perfección ha caído. El personaje ha sido desmontado.
y con esa desnudez interior se aproxima ahora a uno de los momentos más delicados de todo el tránsito, el cruce del umbral. A diferencia de las etapas anteriores, donde aún existía cierta familiaridad con el mundo físico o las memorias de vida, el umbral es un territorio vibracional completamente nuevo. No tiene forma definida. No es un lugar que pueda señalarse en un mapa astral. Es una frontera de conciencia, una zona de tránsito en la que todo lo no resuelto toma cuerpo. Las emociones reprimidas, los apegos más profundos, los miedos ancestrales, incluso las creencias más arraigadas, emergen aquí como entidades vivas. Algunas almas describen este espacio como un valle denso, donde la oscuridad no proviene de afuera, sino de los fragmentos no integrados del ser. Otras lo perciben como un laberinto, un río, un puente estrecho o una tormenta mental. Todo depende del contenido interno de la conciencia. El umbral se amolda a la vibración del alma. Es, en esencia, un espejo vivo que devuelve cada sombra que aún no ha sido abrazada. Aquí no hay castigos, no hay entidades que infligen dolor. El sufrimiento en este plano nace de la resistencia. Cuanto más se rehúsa el alma a soltar sus cargas, más densas se vuelven las formas que percibe. Las emociones mal gestionadas se convierten en figuras, ecos, ilusiones que intentan retenerla. No son demonios externos, sino proyecciones del dolor no sanado. Todo aquello que la mente evitó enfrentar en vida ahora se manifiesta con fuerza, y sin embargo incluso aquí el alma no está sola. Los guías espirituales intensifican su presencia. Algunos los sienten como luces distantes que no se apagan. Otros perciben voces suaves, intuiciones que orientan. Pero hay una ley inquebrantable. Los guías no pueden atravesar el umbral por el alma. Solo ella puede hacerlo. El libre albedrío sigue siendo sagrado. Nadie puede forzar el paso. El umbral representa un proceso de purificación. No es un castigo, sino una alquimia. El alma, al enfrentar lo que ha negado, comienza a disolverlo. Cada miedo aceptado se vuelve más liviano. Cada herida abrazada deja de doler. Cada culpa liberada se transforma en energía neutra. Este cruce, aunque intenso, es profundamente sanador. En muchas tradiciones, el umbral ha sido simbolizado como el Estigia de la mitología griega, como el puente Sirat del Islam o como la noche oscura del alma en la mística cristiana. En todas, la enseñanza es la misma. Es necesario pasar por la sombra para alcanzar la luz. No puede haber ascensión sin confrontación. No puede haber evolución sin integración. Las almas que cultivaron autoconocimiento en vida a través de la meditación, la contemplación, la autoindagación, encuentran en el umbral un terreno difícil, pero transitable. Reconocen los rostros de sus sombras, no como enemigos, sino como partes olvidadas que ahora reclaman su lugar. Comprenden que todo sufrimiento aquí es un reflejo, no una sentencia. Por otro lado, aquellas almas dominadas por el miedo, el resentimiento o el deseo de control suelen quedar atrapadas en este plano. Repiten escenas, reviven traumas, se aferran a lo que ya no existe. Son los llamados espíritus errantes, no porque hayan sido condenados, sino porque no han podido soltar. El umbral es un cruce, pero también una elección. Cruzarlo es decidir dejar de luchar contra uno mismo. Es soltar las máscaras, abrazar el dolor y atravesarlo con conciencia. Porque al otro lado no espera un juicio ni una corona, sino algo mucho más profundo, el reencuentro con lo esencial. El alma que logra cruzarlo comienza a vibrar en una frecuencia diferente. Ya no arrastra cadenas. Ha dejado atrás las formas densas. Y es entonces, solo entonces, que empieza a percibir las primeras luces del reencuentro. Espíritus familiares, voces antiguas, presencias que la reconocen.
Los ancestros aguardan. Días 11 al 13. Reencuentro con ancestros. Tras el cruce del umbral, el alma emerge en un espacio distinto. La densidad emocional ha quedado atrás, aunque aún quedan ecos de lo vivido. Lo que ahora se abre ante ella no es un territorio nuevo, sino un recuerdo profundo que había sido olvidado. Es como si algo en su interior susurrara: «Has estado aquí antes». Y en ese reconocimiento interno comienzan a acercarse presencias que no son ajenas, aunque durante toda una vida hayan permanecido en el silencio del inconsciente. Entre los días 11 y 13, el alma experimenta uno de los momentos más sagrados y conmovedores del tránsito: el reencuentro con los ancestros. No se trata solo de la familia de sangre, sino del linaje vibracional, de aquellos seres que han compartido la misma corriente de conciencia a lo largo de múltiples encarnaciones. Algunos fueron abuelos, otros maestros, compañeros de viaje, guías invisibles que desde otras dimensiones acompañaron su camino en la tierra. Este reencuentro no ocurre con palabras ni gestos físicos. Es una comunión energética. Las almas que se aproximan no siempre adoptan forma humana. A veces aparecen como presencias luminosas, como siluetas arquetípicas que transmiten reconocimiento, calma y pertenencia. Lo esencial es la vibración que emiten, un amor tan profundo y abarcador que el alma se siente, por primera vez en mucho tiempo, completamente comprendida. En este plano no hay juicio, nadie reclama, nadie señala errores. Lo que existe es una resonancia de alma a alma, un abrazo espiritual que trasciende las heridas, los secretos y las historias no cerradas. Aquí es posible reconciliar lo que en vida quedó pendiente. Padres ausentes, hijos perdidos, hermanos distantes, amores interrumpidos, todos pueden aparecer, no para reabrir viejas heridas, sino para cerrarlas desde un lugar más elevado. Se revelan verdades que el tiempo había distorsionado. Se sanan memorias que el ego jamás habría aceptado. Para muchas almas, este encuentro marca un punto de inflexión. Ya no hay negación, ya no hay apego al cuerpo, ni resistencia a la muerte. La experiencia del umbral ha vaciado el ego, y en ese vacío puede nacer el reconocimiento de algo mayor. La pertenencia a una red espiritual más amplia, donde cada ser tiene un lugar, una misión y una conexión con la totalidad. Los ancestros no solo vienen a abrazar, sino también a orientar. A través de símbolos, imágenes o intuiciones profundas, muestran al alma el siguiente tramo del camino. Algunos señalan lo que debe ser dejado atrás, otros lo que está por ser asumido. Hay quienes simplemente transmiten fuerza y confianza, porque desde este punto en adelante el alma deberá decidir. Sin embargo, este reencuentro no está garantizado. Si el alma aún arrastra emociones densas, culpas no resueltas, apegos intensos, miedos persistentes, puede no percibir a los ancestros o confundir sus presencias con ilusiones mentales. Por eso, el manuscrito advierte: la claridad de este encuentro depende del grado de desapego alcanzado en los días anteriores. Solo una conciencia mínimamente equilibrada puede sintonizar con las frecuencias elevadas del linaje espiritual. Y cuando se produce, nada vuelve a ser igual. El alma recuerda que no está sola, que nunca lo estuvo. Recuerda su origen y su destino. Y desde ese lugar, desde esa certeza vibrante, comienza a prepararse para una elección profunda. Ya no se trata de mirar el pasado, se trata de mirar hacia adelante. Porque en los próximos días el alma deberá tomar una decisión que no se expresa con palabras, sino con energía, hacia dónde seguir, hacia la luz, hacia el retorno o hacia el estancamiento. Pero esta vez lo hará sabiendo quién es y de dónde viene. Días 14 al 16, la gran elección.
Tras el reencuentro con los ancestros, el alma se encuentra por fin en un estado de equilibrio vibracional suficiente para contemplar lo que está por venir. Ya no duda de su muerte, ya no se aferra al cuerpo ni al tiempo. Por primera vez, la conciencia se siente con la claridad necesaria para asumir lo inevitable. Debe elegir. Pero esta elección no se realiza con palabras ni con pensamiento racional. Es una elección hecha desde la frecuencia energética que el alma ha alcanzado hasta ahora. Una elección que no se decide, sino que se manifiesta. Durante los días 14 a 16 se abren ante el alma 3 caminos. No hay señalización visible, ni portales con nombres. Lo que aparece es un movimiento sutil, una atracción vibratoria que la conduce naturalmente hacia uno de estos destinos, según su estado interior. Cada ruta representa una fase distinta de la existencia post-mortem, y cada una está en resonancia directa con la energía que el alma ha construido a lo largo de su vida y en los días recientes. El primer camino conduce hacia los planos superiores. Este destino no es exclusivo de seres evolucionados según criterios morales, sino de almas que han logrado soltar los apegos más densos, expandir su conciencia y abrirse al amor universal. Estas almas no huyen de lo vivido, lo comprenden, lo integran. En estos planos, la evolución espiritual continúa a través de estados de sabiduría, servicio y aprendizaje sutil. Allí no hay estructuras fijas. Hay comunidades de conciencia, misiones y una expansión silenciosa que no necesita forma. El segundo camino es el de la reencarnación inmediata. Algunas almas, al llegar a este punto, sienten una urgencia ineludible por regresar. No lo hacen por castigo, sino por impulso. Hay tareas inconclusas, vínculos muy recientes que las llaman, o lecciones esenciales que aún deben experimentarse en el plano físico. Esta elección, aunque rápida, no es una regresión. Es un acto de continuidad, una extensión del aprendizaje. El alma sabe que aún no ha terminado. El tercer camino, en cambio, es el más delicado. Es el del apego persistente a la materia. Algunas almas no logran elegir, no se sienten listas para avanzar ni desean regresar. Se aferran a lo que ya no existe, una casa, una persona, un resentimiento. Estas almas quedan suspendidas entre planos, sin dirección clara. Se vuelven presencias errantes, no por condena, sino por indecisión. Son ellas quienes a menudo se manifiestan como sombras en lugares densos, intentando tocar una realidad que ya no les responde. Lo impactante de esta etapa es que nadie impone el destino del alma. No hay manos externas empujando, no hay castigo ni premio. La única fuerza que determina el camino es la resonancia, es decir, el alma va hacia donde ya es. No hay trampa en este mecanismo, es pura coherencia energética. El universo no juzga, simplemente refleja. Y sin embargo, aún en este punto, la conciencia tiene margen de maniobra. La oración de un ser querido, un acto de amor vibracional desde la tierra, un ritual bien intencionado, todo puede elevar momentáneamente la frecuencia del alma, ofreciéndole una visión más clara de sí misma. Es como si la decisión aún estuviera abierta a la gracia, pero solo si el alma está dispuesta a recibirla. Aquí se vuelve evidente por qué cultivar la conciencia en vida es tan esencial. Una mente habituada a la reflexión, al silencio, a la conexión con algo más grande, tiene más herramientas para elegir con claridad. En cambio, una vida vivida en automático, perseguida por el ruido externo, puede perderse en el momento más crucial de la existencia. Porque esta elección no es solo sobre el destino del alma, es una radiografía de lo que verdaderamente somos, más allá de lo que dijimos, aparentamos o defendimos. Es el espejo final, y en él no hay máscaras, solo vibración. Días 17 al 20.
el plano de los recuerdos. Una vez hecha la elección, consciente o inconsciente, clara o vibracional, el alma no parte de inmediato hacia su próximo destino. Aún queda una última etapa de integración antes de seguir. Entre los días 17 y 20, el alma es guiada hacia un espacio donde no se decide ni se evalúa, sino que se suelta. Es el plano de los recuerdos, un lugar donde la conciencia regresa, no para juzgar, sino para despedirse. Aquí no se revive la vida desde la emoción ni desde el impacto que generamos en los demás. Eso ocurrió durante el juicio interior. Ahora el alma camina entre las imágenes de su propia historia con una mirada nueva. Observa, recorre, contempla. Ya no se siente culpable ni orgullosa. Solo mira y entiende. El alma visita lugares que marcaron su existencia, su hogar de infancia, las calles donde caminó, los objetos que tocó miles de veces sin notar su valor. Ve a sus seres queridos, no como antes, sino como figuras amorosas flotando en un recuerdo. Hay una belleza suave en este recorrido, como si cada memoria se desplegara con luz tenue y sin urgencia. Pero también hay heridas. Las ve, las siente, pero no las revive con el peso emocional de antes. Ahora las contempla desde una conciencia más libre. Entiende por qué ocurrieron, qué le enseñaron, por qué dolieron tanto. No necesita cambiar lo que pasó, solo reconocerlo. Y al hacerlo, algo en su campo energético comienza a aflojarse. Los nudos de apego que aún quedaban se empiezan a deshacer. El plano de los recuerdos no es un lugar físico, pero tiene forma. Es una arquitectura hecha de memoria energética. Todo es más liviano, como si el alma flotara dentro de una película sin guión. Puede detenerse en escenas específicas, puede mirar a quienes amó y sentir amor puro, sin necesidad de poseer. Puede ver a quienes la hirieron y comprender sin exigir explicaciones. Este nivel de desapego marca una transformación profunda. A veces, lo más difícil no es soltar el dolor, sino soltar lo hermoso. Hay almas que, al recordar un gran amor, se resisten a partir. Quieren volver, quieren quedarse. No comprenden cómo algo tan bello no puede continuar. Otras se aferran a promesas no cumplidas, a palabras que quedaron atrapadas en el tiempo. Pero si el alma se queda en ese bucle, corre el riesgo de perder su dirección, de volver a enredarse en lo que ya fue. Por eso este plano también pone a prueba la madurez vibracional alcanzada. En este espacio, todo lo que era sólido en vida se revela como efímero. Las riquezas, las posesiones, los títulos, incluso las identidades sociales, se ven por lo que son, símbolos temporales de un aprendizaje mayor. Nada de eso puede ser llevado al plano siguiente, solo lo vivido con verdad permanece. Este tramo del tránsito tiene una cualidad profundamente poética. Es como caminar dentro de un último sueño, pero no es un adiós con dolor, es un adiós con conciencia, un agradecimiento silencioso. Un último vistazo antes de cruzar la puerta, cuando el alma logra soltar, realmente soltar, sin luchar, sin pretender aferrarse a lo que ya no le corresponde, se produce un fenómeno vibracional sutil pero poderoso, una expansión. El alma empieza a sentirse más ligera, su campo energético se expande como una flor que por fin deja de cerrarse por miedo. Esta ligereza es la señal de que está lista para pasar al próximo plano, un espacio donde ya no hay ecos del pasado, ni imágenes, ni recuerdos. Lo que viene a continuación no se parece a nada conocido, porque no es una repetición ni una revisión. Es un salto hacia la integración, una fusión con lo esencial. La memoria queda atrás, lo eterno se abre. Días 21 al 24. Expansión de conciencia. Después de soltar los últimos hilos de la memoria, el alma deja de mirar hacia atrás. Ya no le pertenece al pasado. Ya no se identifica con las escenas de la vida terrenal.
ni con los vínculos que una vez definieron su historia. Lo que sigue entre los días 21 y 24 es una fase de transformación silenciosa y majestuosa, la expansión de la conciencia. En esta etapa, el alma atraviesa el umbral final del yo individual. Lo que antes era un núcleo de identidad, el yo que pensaba, sentía, recordaba, comienza a disolverse como un velo que cae. No es una pérdida, sino una fusión. Lo personal se abre hacia lo universal. El alma deja de ser una historia y se convierte en visión. Lo que antes parecía fragmentado, las dudas, los errores, los logros, los sufrimientos, ahora se integra como parte de un diseño más amplio. Aquí ya no hay paisajes definidos ni escenarios simbólicos. El entorno se vuelve vibracional, hecho de luz, movimiento y frecuencias sutiles. Algunas almas describen este plano como un océano de energía consciente, donde todo comunica sin palabras. Las presencias que se manifiestan, seres de luz, mentores espirituales, conciencias arquetípicas, no emiten juicios ni imponen dogmas. Solo irradian una comprensión tan vasta que el alma se siente profundamente acogida. Es común que en este nivel ocurra un fenómeno conocido como recuerdo esencial. El alma empieza a vislumbrar por qué eligió encarnar, qué lecciones debía experimentar, cuál era el propósito detrás de las situaciones más difíciles. Todo cobra sentido. Incluso el sufrimiento vivido en carne propia se revela como una llave que abrió puertas dormidas en el espíritu. El dolor ya no es visto como castigo, sino como impulso evolutivo. En este punto, la comunicación ya no es verbal ni simbólica, es directa, telepática, instantánea. La comprensión no llega a través de explicaciones, sino por fusión. El alma sabe, sin necesidad de pensar, y en ese saber se siente completa por primera vez. No necesita validación ni aprobación. Sabe que es parte de algo inmenso, amoroso, inteligente y eterno. El ego, como estructura de defensa y separación, se disuelve por completo. El alma comprende que no era la personalidad, ni el personaje que interpretó en la vida terrenal. Era el actor, el observador, el viajero, y que toda la experiencia, desde la primera respiración hasta el último aliento, fue un escenario cuidadosamente diseñado para el despertar. Este plano no es estático, es dinámico, vivo, en expansión constante. Cada alma percibe su conexión con otras conciencias que también están en tránsito, no como entidades separadas, sino como extensiones de una misma fuente. Aquí nace la experiencia del amor en su forma más pura, no como emoción, sino como estado de ser. El alma no siente amor, se vuelve amor. Algunas almas, en este punto, eligen permanecer en este plano por un tiempo. Aquí existen centros de sanación energética, núcleos de sabiduría, esferas de servicio a otros seres en tránsito. No hay obligación de moverse, solo una atracción natural hacia la vibración que más resuena con lo que el alma ha llegado a ser. La expansión de la conciencia marca un antes y un después en el viaje. Todo lo que fue vivido, la muerte, la separación, el juicio, el umbral, los recuerdos, ha servido para llegar a este estado. No como una meta, sino como una preparación. Porque lo que viene después no es la culminación, sino la alineación final. En los próximos días, el alma será guiada hacia el plano que le corresponde por resonancia, y en ese destino no habrá error posible, solo verdad vibrando en su forma más coherente. Días 25 al 27, sintonía vibracional y destino. Tras la expansión de conciencia, cuando la identidad ha sido integrada en su totalidad y el alma se reconoce no como una parte, sino como un todo que respira dentro del tejido del universo, llega una etapa de gran silencio interior. Ya no hay lucha, ni preguntas sin respuesta. No hay fragmentos que unir, ni historias que aclarar.
Todo ha sido abrazado, todo ha sido comprendido. Lo que queda ahora es una quietud que no paraliza, sino que sintoniza. Una pausa sagrada que prepara el alma para el siguiente paso, su destino vibracional. Durante los días 25 al 27, el alma no toma decisiones como lo haría una mente humana, sino que permite que la vibración que ha alcanzado, aquello en lo que se ha convertido, la dirija de forma natural hacia el plano que le corresponde. Esta etapa es conocida como la sintonía vibracional, un momento de alineación energética donde no existe juicio ni evaluación externa, sino la pura manifestación de una ley tan simple como inalterable. La frecuencia determina el destino. El universo espiritual no se organiza por castigos ni recompensas, sino por resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante, y el alma es imantada hacia el espacio cuya vibración coincide con la suya. No hay errores en este movimiento ni arbitrariedades. El alma va exactamente donde le corresponde, porque su campo energético, tras todo el proceso vivido desde la muerte física, ha sido afinado como un instrumento, y como tal, encuentra su lugar en la sinfonía mayor de la existencia. Existen múltiples planos hacia los cuales el alma puede dirigirse, y cada uno de ellos responde a diferentes niveles de conciencia, madurez espiritual y apertura interior. Los planos más densos, cercanos aún al campo emocional del ego, reciben a aquellas almas que, aunque hayan completado el tránsito inicial, todavía conservan fuertes apegos a la identidad, al control, al deseo o a heridas no del todo integradas. Estos no son lugares de tormento, sino zonas de reeducación energética, donde el alma continúa su evolución mediante experiencias guiadas que le permitan resolver lo que quedó pendiente. En los planos intermedios, donde el alma se encuentra con comunidades espirituales en constante aprendizaje, la experiencia se organiza alrededor del servicio, la sanación, el estudio y la preparación para futuras encarnaciones. Aquí, muchas almas participan en procesos de asistencia a otros seres en tránsito, mientras profundizan en la sabiduría de las leyes universales y del amor consciente. Estos planos funcionan como escuelas del alma, donde el conocimiento adquirido se transforma en luz compartida. Y luego están los planos superiores, donde la individualidad comienza a diluirse en campos más vastos de unidad. Son espacios de altísima vibración, donde las almas actúan como guías, protectores o semillas de conciencia para mundos aún en desarrollo. En estos niveles, el alma ya no busca su realización, porque se ha convertido en canal puro de la fuente. Aquí no se está, se es. Este destino vibracional no es definitivo. El alma puede permanecer allí por eones o solo por instantes según la percepción espiritual del tiempo. Puede seguir elevándose o decidir regresar en otro cuerpo, en otra línea de aprendizaje, si siente que aún tiene algo por ofrecer o por aprender. Lo esencial es que el lugar al que arriba no es impuesto ni decidido por otro. Es la expresión exacta de lo que se ha cultivado en lo profundo del ser. Incluso en esta etapa avanzada, las almas pueden recibir ayuda. Las oraciones sinceras, los rituales cargados de amor, los pensamientos elevados enviados por los vivos siguen teniendo un efecto real. Una palabra de gratitud, una vela encendida, una canción dedicada con intención pueden aumentar la vibración del alma justo antes de esta integración definitiva. Es por eso que las antiguas culturas insistían en cuidar a los muertos con respeto, con devoción, con presencia. Sabían que los últimos días de tránsito podían marcar la diferencia entre una llegada suave o un regreso forzado.
Así, la sintonía vibracional no es solo el cierre de una etapa, sino la revelación de una ley que actúa con imparcial belleza. No vas hacia donde deseas ir, sino hacia donde ya eres. Y lo que eres, lo has construido en cada pensamiento, en cada gesto, en cada silencio, cuando creías que nadie miraba. El alma se prepara. A lo lejos, el plano que la llama vibra con claridad. Pero aún queda una última oportunidad, una última brisa de luz enviada desde este lado del velo. Porque antes de que el tránsito se complete, todavía puede resonar el eco de la gracia. Días 28 al 30. Interferencia final y poder del amor. Los días 28 al 30 marcan la antesala del cierre. El alma ya ha atravesado memorias, desapegos, expansiones, elecciones. Ha sido testigo de sí misma, se ha fundido con el recuerdo esencial y ha comenzado a sintonizar con el plano al que pertenece. Pero antes de sellar el tránsito, el universo concede un último intervalo, un tiempo vibracional entre mundos donde aún es posible la interferencia, donde la luz del amor, enviada desde los vivos, puede tocar la conciencia del alma y en algunos casos elevarla un poco más. Este intervalo no existe por debilidad, sino por compasión. Es un espacio que parece suspendido entre dos planos. Uno que ya fue abandonado y otro que aún no ha sido plenamente asumido. Aunque el alma se encuentra en proceso de integración con el destino vibracional que le corresponde, aún conserva una sensibilidad abierta, un canal espiritual que le permite recibir vibraciones elevadas provenientes del mundo que ha dejado atrás. Es como si, en esta orilla final, la conciencia todavía pudiera escuchar el eco de las voces queridas, el murmullo de los rezos, el calor de los pensamientos llenos de fe. Muchas tradiciones antiguas lo sabían, por eso se encendían lámparas durante 30 días seguidos, por eso se ofrecían misas en el día 30, se cantaban mantras, se pronunciaban nombres en voz alta y se dejaban flores frescas en las puertas del alma. No eran actos simbólicos, eran gestos de influencia real. Porque en estos 3 días lo invisible aún escucha. El alma, aunque ya está casi alineada con su próximo plano, puede ser reconfortada, guiada o incluso impulsada a una vibración más elevada por la fuerza del amor consciente de quienes han quedado atrás. Este estado de apertura parcial no significa fragilidad, sino receptividad. El alma no está a la deriva, pero aún es permeable. Una oración sincera puede actuar como una brisa luminosa que despeja las últimas nieblas. Una canción, un recuerdo envuelto en ternura, una palabra susurrada desde el corazón pueden resonar con fuerza en esta última cámara vibracional. No hay necesidad de rituales complejos. Lo que cuenta aquí es la intención, la presencia, la coherencia emocional con la que se envía el mensaje. Incluso el silencio sostenido con devoción puede ser recibido como un gesto de inmenso poder. Sin embargo, también es en este punto donde algunas almas sienten la tentación de retroceder. No hacia la vida física, porque esa puerta ya se ha cerrado, sino hacia los planos medios o inferiores donde aún persisten sus apegos. Si el alma no ha resuelto ciertos vínculos intensos, un hijo pequeño, un amor que dejó abierto, una promesa no cumplida, puede sentir una última oleada de duda, de deseo de retener, de permanecer entre los vivos. Esta tensión puede ralentizar el cierre del ciclo e incluso generar desvíos prolongados, manteniendo a la conciencia anclada en estados intermedios. Es por eso que el amor de los vivos se vuelve tan determinante. No solo debe dirigirse con cariño, sino también con desapego. Amar verdaderamente al alma que ha partido es ayudarla a continuar su camino, aunque duela. Decirle que puede irse en paz, que todo está bien, que se honra su vida y se suelta su presencia física con gratitud.
Ese gesto, simple en apariencia, es una llave que puede destrabar puertas interiores que el alma aún no se atreve a abrir sola. Durante estos días, todo vibra con una intensidad sutil. Es el final de un tránsito, pero también el nacimiento de una nueva configuración. El alma ya sabe hacia dónde va. Lo ha sentido, lo ha reconocido, pero todavía puede ser tocada por la gracia de quienes la recuerdan con verdad, sin poseerla, sin retenerla, sin buscar consuelo egoísta. Solo el amor que libera tiene poder en esta etapa. Así, los días 28, 29 y 30 se convierten en una ceremonia cósmica donde los mundos se acarician por última vez. La materia y el espíritu se dan la mano una vez más. Y es ahí, en ese punto exacto, donde el alma se despide. No como quien huye, sino como quien comprende que ha terminado su viaje entre dos realidades. Lo que queda es un suspiro, una vibración sostenida y un paso más hacia el día 31. Día 31. Integración definitiva y nuevo comienzo. Y entonces llega el día 31. No hay campanas que suenen, ni puertas que se abran con estruendo. La transición final ocurre como una exhalación suave, como una luz que deja de parpadear porque se ha fundido con el día. En este punto, el alma ha completado su viaje de 31 días. El proceso no fue lineal ni rígido. Fue un despliegue de conciencia, una danza entre planos, emociones, decisiones y liberaciones. Y ahora, con todo lo vivido, llega el momento culminante, la integración definitiva. Este instante no se percibe como un destino, sino como una fusión. La conciencia ya no se experimenta como alguien que atraviesa una experiencia, sino como la experiencia misma. La separación entre observador y observado se disuelve. El alma no se siente en un lugar nuevo, sino plenamente ubicada en lo que siempre fue, aunque lo hubiera olvidado. La sensación es similar a despertar de un largo sueño. Las formas, las memorias, las búsquedas, todo parece distante pero también sagrado. No hay retorno, no hay marcha atrás. El velo que la separaba del mundo físico se cierra completamente. Ya no hay resonancia con lo que quedó atrás. La energía de la tierra, sus ritmos, sus preocupaciones, sus pasiones, ya no vibran en el cuerpo sutil del alma. Ha trascendido ese campo, ha cruzado, pero no es un cierre frío, es una cosecha. Todo lo que el alma vivió, todo lo que eligió, todo lo que amó, rechazó, comprendió o negó, ha sido integrado. No queda nada suelto, porque incluso lo que no se resolvió en vida ha encontrado un lugar dentro del mapa vibracional del espíritu. Es como si todas las piezas de un rompecabezas se hubieran alineado, no para formar una imagen fija, sino para revelar una comprensión viviente, que todo fue necesario, que todo tuvo sentido, que todo sirvió. En este nuevo plano, la conciencia ya no se formula preguntas, porque ha comprendido que las respuestas no están en el pensamiento, sino en el estado de ser. No necesita narrativas ni explicaciones. La información fluye como parte del campo en el que ahora habita. La intuición es total, la presencia continua. La identidad, por fin liberada de las máscaras, se reconoce como chispa indivisible del todo. Algunas almas, al llegar aquí, ingresan en estados de descanso profundo, como si la eternidad les ofreciera una pausa amorosa tras el largo camino. Otras, impulsadas por su nivel de conciencia y su deseo de servir, se integran en redes espirituales activas, colaborando en misiones invisibles, inspirando encarnaciones futuras, actuando como guías de aquellos que aún transitan. Hay quienes, luego de un tiempo, eligen volver a la materia, no como castigo ni repetición ciega, sino como elección libre, para continuar su evolución en otro cuerpo, en otra historia, con nuevas posibilidades. El alma, ahora plenamente libre, no se siente separada del universo.
Es parte de la misma inteligencia que crea mundos, de la misma vibración que da origen a la vida, del mismo misterio que pulsa en el corazón de una estrella. Ya no necesita sostener su existencia desde la forma, porque ha recordado su naturaleza infinita. Y así, el ciclo se completa. Lo que comenzó como una muerte, aparentemente abrupta, dolorosa, definitiva, se revela como un pasaje. La vida no se terminó, se transformó. Y esa transformación no es una excepción, sino una ley profunda y silenciosa del universo. Todo lo que muere, en realidad, se libera. El día 31 no es un final, es el umbral de otro viaje, uno que ya no necesita mapas ni instrucciones, porque el alma, después de caminar en la oscuridad, de atravesar sus memorias, de enfrentarse a sus sombras y reconocerse en la luz, se ha convertido ella misma en guía, en fuego, en dirección. La conciencia que ha cruzado este portal no necesita saberlo todo, porque ahora sabe quién es. Y desde ese lugar, más allá del cuerpo, del tiempo y del miedo, comienza, con absoluta claridad, la eternidad. Ahora que has caminado conmigo por los 31 días del tránsito del alma, sabes que la muerte no es el final, sino una puerta hacia lo eterno. Si este contenido resonó contigo, te invito a dejar un comentario compartiendo tu sentir o tu experiencia. Tus palabras pueden ser luz para otros, y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Tal vez, en este momento, estés ayudando a un alma, en cuerpo o en espíritu, a recordar quién es realmente. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir el viaje. Seguimos caminando, juntos, más allá del velo.